Comenzaremos nuestra clase. Mm, Vamos a, como les dije, vamos a resolver el examen del anterior semestre, del tercer parcial, que entraba, ¿no? Cálculo de biela y todo, pero era un ejercicio, la verdad, muy innovador, muy interesante, eh, ya que este era el examen, ¿no? Y lo interesante es que lo ha fusionado, lo que son los turbos junto a las bielas, que es algo real, es algo que si, digamos, averiguan. No es cuestión de ponerle cualquier turbo porque las bielas se revientan, eso sí es real. Hay en YouTube varios videos de eso, así que pues, pueden revisarlo, es muy interesante, ¿no? Así que, como les digo, este ejercicio es justamente presente esa situación. Nos habla de un motor, un ratito, lo mover aquí, ya. Nos habla de un motor de un vehículo que se quiere adaptar, ¿no? Se le quiere colocar un turbo. El motor dice que es de 4 tiempos, 4 cilindros en línea, tiene un diámetro de 12 centímetros y 10 centímetros de carrera, ¿no? Es un motor, se puede decir, rápido, ya que si han visto la teoría, es un poco, los que tienen mayor diámetro de pistón y menos carrera son motores de competición, son motores de altas velocidades, ¿no? Nos da una relación de compresión de 10, una longitud de biela de 17 a 5. Perdón, una longitud sí, de 17,5 centímetros, un área de la válvula de admisión de 30 centímetros cuadrados y un rendimiento efectivo del 25%. Si gira a 5.000, no, mira, esto me imagino que no es 5.000. Este está mal, este así nomás, ¿no? De 5.000 minutos a la -1, calcular la potencia efectiva y el consumo de combustible. Si se quiere instalar un turbo de modo que tenga una relación de compresión de 2 a 5, donde las condiciones normales es 1,05 bar y 22 grados centígrados. Nos dice que trabaja con gasolina y bueno, nos da el poder calorífico, el rack y la densidad. También nos está dando el exceso y nos pide comprobar la sección de la biela. Las dimensiones de la biela están en la figura 1. Bueno, en el examen les daba una figura 1, ya eso más abajo yo lo he puesto en este ejercicio, ¿no? Y nos está dando el área de el material, el límite elástico y el límite proporcional. Ya, aquí solo está pidiendo comprobar la sección de la biela, no está pidiendo calcular eh, otras situaciones, ¿ya? Bien, como siempre sacamos nuestros datos y empezamos. El primer inciso lo que nos pide es calcular la potencia efectiva y el consumo de combustible, si se quiere instalar un turbo de modo que tenga una relación de 2 a 5. Bien, en este caso, si se están dando cuenta, aquí no hay efecto altura, ¿ya? No hay efecto altura. Esto está a estas condiciones, básicamente, que son muy aproximadas a las del nivel del mar, ¿no? Color esto no se nota. Ya. Bajo estas condiciones. Nos dice el motor es de competición, tiene las siguientes características. En ningún momento dice compensar efecto altura. Ya, pero igual hay que instalar el turbo. Así que yo lo que, digamos, alguna vez recomiendo es que se hagan este grafiquito donde vamos a tener las condiciones de entrada, las condiciones de salida. ¿Ya? Las condiciones de entrada van a ser las que nos estaba diciendo de 1,0 bar y 22 grados centígrados, ¿no? Y aquí está, la presión de entrada son las mismas, ¿no? Bueno, acá ya lo convertimos a Kelvin porque obviamente trabajamos en Kelvin. Ya no es necesario calcular, digamos, la relación de presión porque ya es dato, la relación de presión es 2,5
2,5, aquí podemos comprobarlo. Sí, 2,5. Con ese dato calculamos lo que son las presiones a la salida del turbo, P sub K y T sub K, ¿no? Que es la temperatura también a la salida del turbo. No se olviden, es esta fórmula para calcular la presión a la salida es igual a la presión de entrada eh, por la relación de presión. Luego la temperatura a la salida es igual. La temperatura a la salida es igual a la temperatura de entrada por la relación de presión elevado al coeficiente politrópico menos 1 dividido entre el coeficiente, ¿no? Y como les dije, la mayoría de las veces yo al menos siempre lo tomo 1,45, ¿no? Tomarlo muy arriba ya también es complicarse un poco en el ejercicio, ¿ya? Y bueno, ahí ya tenemos la presión a la temperatura y la presión a la salida. Y si vemos nuestro gráfico, estas condiciones van a ser las mismas a la entrada del motor. ¿Ok? Y bueno, como van a ser las mismas, calculamos lo que es la densidad. No olvidemos que R es 200, ¿cuánto es? 267, si no me equivoco, 276. ¿Ya? Bien, ahora sí. Como les dije, cuando tengamos turbos o efecto altura, lo primero que hay que calcular son las condiciones ambientales, ¿no? Es lo primero, las condiciones del aire, ¿ya? Ahora, una vez ya que tenemos las condiciones del aire, a la entrada del motor, recién calculamos lo que es la potencia. Ya, de la potencia, según los datos, tenemos el poder calorífico. La cilindrada no nos está dando, pero sí diámetro de pistón y también carrera. Velocidad, obviamente. Rendimiento volumétrico se calcula. Rendimiento efectivo nos da. Acabamos de calcular, ahora sí la densidad. El rack nos da y el exceso no recuerdo si nos da, a ver. Ya. Seguramente es un exceso del 5%, ¿no? Eso no lo está recordando. Así que el exceso también nos da. Y bueno, X es para 4 tiempos, es 2, así que está dentro de lo normal, no hay que hacer nada raro. Bien, así que calculamos la cilindrada con los datos que nos estaba dando, diámetro de pistón, carrera y número de cilindros. Ya aquí se los voy a poner lo que es la cilindrada en lo que tienen que introducir a la fórmula, que es HH. Ahí ya. Ahora sí. Bueno, qué raro. Bastante raro. Ahí está. Ya, y ese sería, digamos, lo que tienen que introducir a la fórmula de la potencia en metros cúbicos, ¿no? Después de eso calculamos el rendimiento volumétrico como siempre, pero algo que he visto que han tenido muchas dudas, es algo que me han preguntado mucho. En la práctica 3 les di un ejercicio donde no había longitud de biela, no había área de la válvula de admisión, y ahí tampoco había, ¿no? Diámetro de la válvula de admisión, la luz o el recorrido también de la válvula de admisión, ni el ángulo de asiento, ¿ya? Lo que les dije y les vuelvo a recomendar, si no hay longitud de biela y no hay cualquiera de estos datos, porque puede darles, como estamos viendo, área de biela, o puede darles estos otros datos para calcular el área de biela. Si no les está dando esos datos,
ustedes directamente pasan a asumirse las caídas de presión, la presión de admisión, ¿no? Que va a ser entre 0,8 a 0,9, ¿no? De la presión a la entrada del motor, le pondremos ya. Pero si no les da estos datos, directamente ustedes tienen que hacer de esa manera. Pero en este caso nos está dando tanto el área de de la válvula, perdón, y nos está dando longitud de biela. Así que lo que se tiene que hacer es calcular la caída de presión, el delta P, ¿no? Y como les dije, este delta P no es lo mismo que el delta P del de refrigeración. En el otro es delta P sub ref, ¿no? Caída de presión en la refrigeración, ¿no? Este es delta P nomás, ¿no? Así que como nos está dando los datos, si queremos en nuestros datos, y aquí está. Como nos está dando tanto la longitud de biela como el área de admisión de la biela, hay que calcular por ese otro método, ¿ya? Así que nos vamos ahí. Y aquí vamos a ver algo que creo que no hemos visto. Es muy raro también verlo. Es que, ¿se acuerdan cuando hemos visto los ejercicios con delta P? Hemos visto, ¿no? El coeficiente de acá, más este otro coeficiente, todo, ¿no? Velocidad de la válvula de admisión sobre 2 al cuadrado y esto siempre hemos tomado, digamos, como la densidad del aire, ya que siempre hemos trabajado bajo condiciones normales, no hemos trabajado en otras condiciones, ¿ya? Y cuando les pasé las diapositivas, les dije que si tenemos efecto altura, esta densidad ya no va a ser así, ¿no? Sino va a ser la densidad del aire en altura. Y les dije, si tenemos compensación de altura o utilizamos turbos, este llegaría a ser sub K, ¿no? Y si utilizaríamos, digamos, intercooler más, este sería KF, ¿no? Comprimido, enfriado, ¿no? Así que eso no se olviden, mucho cuidado en esa parte, no lo van a omitir eso, ¿ya? Así que con eso, recordando aquello, tenemos la caída de presión, ¿no? Recordando los valores de caída de presión, está entre 2,5 a 4. En este caso lo vamos a tomar 2,5, ya porque si no sale un poco raro el ejercicio cuando tomamos 3,25, ¿no? Y bueno, tenemos carrera, así que calculamos el radio de cigüeñal. También tenemos, tenemos, ¿no? Radio de cigüeñal, longitud de biela, calculamos la relación, que es 0,29. Que es 0,29. Y después calculamos la velocidad máxima del motor, que ya hemos visto también de dónde sale ahora, ¿no? Teóricamente esta fórmula. Eh, Aquí está. Y en este caso, para utilizar esta fórmula, no se olviden que tiene que entrar en revoluciones, perdón, sí, en revoluciones sobre segundo, ¿ya? Eso no se olviden, si no, no les va a salir utilizando esta fórmula. Ya con todo eso calculado, podemos calcular la velocidad máxima del pistón, que nos va a salir 27,23 metros sobre segundo. No se olviden que de acá es donde vamos a calcular la velocidad de admisión. Tenemos área de la válvula de admisión, estamos calculando justamente el área, perdón, la velocidad máxima de pistón, y en el área de pistón también lo hemos calculado, aquí está, ¿no? Con todo eso despejamos y tenemos la velocidad de admisión. Acá les decía que sale raro esto. 3,25. Ah, no, aquí me estoy equivocando. Control. Ya. Aquí es donde tengo que modificar esto. 3,25. No sé si se dan cuenta, la caída de presión es un poco más elevada de lo que tiene que ser. ¿Ya? Bueno, no está afectando mucho, ¿no? ¿Dónde estábamos? Acá. Del Bernoulli
bueno, es de la ecuación de continuidad, obtenemos lo que es la velocidad de admisión y nos vamos a la fórmula de la caída de presión, donde reemplazamos todo lo que tenemos, ¿no? Y como les dije, esto les va a salir en pascales, no se van a asustar de eso. Ya, ustedes lo convierten en bar, que sale 0,31 bar, y con eso reemplazan en la caída de presión. ¿Ok? Y su caída de presión es, o sea, la presión de admisión sería 2,32 bar. Ya con eso, lo demás es lo mismo, ¿no? Lo demás no cambia, la presión de los gases residuales, toman el del medio, el de la intercambio de calor, para un otro toman igual el del medio y nos sale el rendimiento volumétrico 82,94%. Bien. Acá después ya tenemos todos los datos, calculamos la potencia que sale 254,62 kilovatios, ¿no? Y aquí no se olviden el 60. ¿Ya? Después de eso nos vamos ya a algo que hemos visto, como les dije, todo el semestre y vamos a ver, es esta fórmula, ¿no? De acá despejamos lo que es el consumo de combustible másico y obtenemos el consumo de combustible, reemplazando la potencia, el rendimiento efectivo y el poder calorífico. Y con la densidad calculamos que el motor va a consumir 117,4 litros hora. ¿Okay? Hasta ahí es la primera parte, el primer inciso. La segunda parte es calcular y comprobar la biela. ¿Ya? Esta es la biela. Acá les está dando las dimensiones de la biela en el gráfico. Les está dando estas dimensiones. Y como les dije, hay que seguir nuestro procedimiento como si fuera un poco soldadura, ¿no? Les dije, hay que calcular el área de la biela, ¿no? Esto se calcula, esto es fácil, no es necesario mucha explicación, ¿no? De toda esta área, le vamos a restar estos pedacitos, ¿no? Y así calculamos el área de la biela. Eso, bueno, no es, digamos, bueno, no creo que sea algo muy complicado de entender, ¿no? Después de eso, calculamos los centros de gravedad, que, bueno, al ser una sección, ¿cómo se dice? Simétrica, directamente llega a ser, ¿no? Aquí su punto, su centro de gravedad, ¿no? Tanto en X como en Y. El momento de inercia, eso sí, hay que transformar. Este eje hay que llevar acá y este otro eje acá, ¿no? Así que para eso calculamos las áreas las áreas, estas áreas y sus momentos de inercia, ¿no? Para calcular el momento de inercia total. Y eso es lo que hacemos. Calculamos el momento de inercia en X, que va a ser 30 por esta alturita. Okay, en este caso va a ser 5 dividido entre 2 al cubo. Es lo mismo para esta otra sección, que es 20 por la altura, que llegaría a ser 35. Y bueno, el de arriba es el mismo, ¿no? Que el 1. En el Y, en este otro caso, este ya también es la base y esta es la altura, ¿no? Ya. Después de eso calculamos por Steiner, ¿no? Calculamos el momento de inercia en X y en Y, ¿no? Todo eso ya hemos visto varias veces, ¿no? A lo largo de la carrera. Así que tenemos los momentos tanto en X y en Y utilizando Steiner. Si se acuerdan, cuando era cuadrado no es necesario hacer Steiner. Así que en este caso sí, porque es, digamos, no es una forma simple, ¿no? No es una forma simple su área. Y bueno, seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho, ¿no? Calcular el momento de giro, que es el momento de inercia sobre el área de biela. Y como siempre, hay que hacerlo para el eje X como para el eje Y. Eje X, eje Y, eje X, eje Y. En acá, bueno, esta es la longitud efectiva. Yo les he dicho, esto siempre va a ser 1 toda la vida para bielas, ¿no? Así que
eso no se olviden. Luego el grado de esbeltez se lo calcula dividiendo la longitud de biela sobre el radio de giro. Ya, este es nuestro referente. Y luego calculamos el valor límite de esbeltez según Euler, ¿ya? Y tenemos que es 82. Según Euler, esto no cumple, ¿no? Según Euler, tiene que ser mayor este grado de esbeltez al grado límite, ¿no? Así que nos pasamos a Tetmayer, que nos dice que el grado de esbeltez tiene que ser menor al grado mínimo de esbeltez, que para este material es 60. Y como el 25 y el 12, ambos tienen que cumplir por si acaso. El 25 y el 12 no cumplen, están cumpliendo, son menores que 60, entonces ya no hay necesidad de calcular pandeo, sino directamente compresión. ¿Ya? Y eso no se olviden por la curva que les mostré, ¿no? Esta era la curva. Y aquí teníamos 13 áreas, ¿no? Esta era la de Euler. Y según Euler tiene que estar en esta área, ¿no? En este caso, les dije, este sería nuestro valor y tiene que ser mayor, ¿no? Para que cumpla. Para que cumpla. Ya, ahora, Tetmayer nos está diciendo que este es el mínimo. Y Tetmayer nos dice que va a haber pandeo cuando está dentro de esta área, ¿ya? Dentro de esta área. Por eso es que aquí se calcula el pandeo por Tetmayer. Y si nos dice que es menor, ya no es necesario porque está en el área de fluencia y acá directamente hay que hacer compresión, ¿ya? Si entienden esta curva, van a entender un poco más rápido esta parte, ¿no? El documento creo que no les pasé, ¿no? Que les dije, les voy a pasar. Van a disculpar eso, sí, una disculpa a todos de que sí se me olvidó poner tanto la clase anterior, ¿no? Así que eso sí, una disculpa por mi parte en ese sentido. Y bueno, ahora, ¿cómo hacemos compresión? Si se acuerdan, los ejercicios teníamos la fuerza máxima nos daba o nos estaba dando la presión máxima a la que va a estar el ciclo. Si revisamos nuestros datos, no hay ninguno de estos datos ni próximo siquiera a calcular esto, ¿no? Así que, ¿qué es lo que hacemos? Lo que tienen que hacer es calcular el ciclo termodinámico, ¿ya? Porque de ahí viene la fuerza. Así que hacemos eso. Pero no es necesario calcular todo el ciclo, solo hay que calcular hasta el punto 3, ¿ya? Porque ahí es donde se produce la presión máxima y por tanto también la fuerza máxima, ¿ya? Así que en base a eso calculamos el ciclo. No olvidemos que partimos de la admisión entra hasta acá. En este caso ya hemos calculado justamente esos datos, es la presión de admisión y la temperatura de admisión, que les dije que es más delta de temperatura. Esto no, ustedes no lo toman, esto es por cuestiones de MATLAB, ya les aclaré eso. Así que esta es la forma en la que tienen que calcular la presión en el punto 1, ¿ya? Que en este caso se llama presión de admisión y temperatura de admisión. Esto se lo ve más detallado, si se acuerdan, en el tema 3, o sea, en el libro del INGE esto está más detallado, ¿no? De acá viene el proceso de compresión. Ah, proceso de compresión. En el proceso de compresión no cambia mucho, ¿no? La presión de compresión va a ser igual a la presión de admisión por la relación de compresión elevado al coeficiente politrópico. En este caso, si ya no lo toman uno. Aquí nosotros estamos resolviendo el ciclo de forma real, ¿ok? De forma real. Ya, porque estamos calculando la fuerza, se tienen que calcular las fuerzas para una situación casi real, ¿no? Así que es por esa razón que estamos resolviendo el ciclo de forma real, ¿ya? En este caso tenemos que este coeficiente también nos da en su libro del INGE de cuánto a cuánto vale. No estoy agarrando mi libro en este momento, no les podría decir, pero está en el libro, eso sí. Así que reemplazamos y tenemos la presión de compresión y la temperatura de compresión. Que bueno, sería presión 2 y temperatura 2. Bien,
Después de eso nos vamos a lo que es el calor añadido. El calor añadido, eh, hay una fórmula que es el calor de la combustión, es esta de acá. Reemplazan nomás ustedes lo que es el poder calorífico y el rack, que ya tenemos de dato. Y esto por si acaso les va a salir en joule sobre kilogramo y para alguno que tenga curiosidad, esto es kilogramo de mezcla. Ya, mezcla entera. Este se ve, si se acuerdan, esto con el Inge Peña vieron, si se acuerdan en alguna clase también conmigo vimos que había curvas, ¿no? Ay, no recuerdo cómo era la curva. Bueno, digamos que la curva era un poco así, ya no estoy recordando cómo era la curva, se me olvidó. Pero había curvas de CP y CB, si se acuerdan, ¿ya? Acá en Inge les dice cuánto va a valer el coeficiente de calor añadido a valor a volumen constante de la mezcla. Esto es mezcla ya. Todo esto trabaja con la mezcla. La relación perdón, el rendimiento de la combustión y esto es una relación de los gases del 3%, ¿no? O sea, de todo el aire que hay dentro de la cámara de combustión, nos dice que el 3% por lo menos tiene que ser gases de combustión ya. Todo eso reemplazamos en un delta de temperatura, ¿no? Que es esta variación, ¿no? Esta es la temperatura 3 y aquí la temperatura 2, ¿no? Y hay un incremento de temperatura. Ese incremento es el que calculamos, ¿ya? De acá calculamos la temperatura 3 y finalmente la presión 3. Y hasta ahí hay que hacer esa parte del ejercicio. Y finalmente hay que calcular la presión, ¿no? La presión máxima es igual a la presión 3. De esta fórmula despejamos lo que es la fuerza máxima y tenemos que son 46.417 kilogramos fuerza. Y reemplazamos en lo que es el esfuerzo de compresión, ¿no? Que es la fuerza sobre el área del elemento a comprimir. En este caso, el área es el área de la biela y tenemos que el esfuerzo a compresión es 4.641. Aquí tenemos que poner el área, calculamos, ¿no? El factor de seguridad, que es la fuerza el esfuerzo de fluencia sobre el esfuerzo de compresión. Y nos sale 0,86. Y es obviamente menor a 3 y a 2, por lo que no cumple en nuestro caso no cumple el ejercicio, ¿ya? No está cumpliendo. Y esto se debe a que el turbo es muy elevado, se incrementa mucho la presión de entrada. Y eso era todo el ejercicio. ¿Alguna duda, pregunta de esta parte? Si se dan cuenta, no era muy largo, ¿no? Solo que había pequeños trucos, ¿no? Como este de acá, la caída de presión era, digamos, como una trampa, digamos, ¿no? Donde había que pensar un poco. Y el otro era la fuerza, ¿no? Y el otro era la fuerza, porque no les daba la fuerza y lo que tenían que hacer era calcular la fuerza, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta sobre esto? Bien, si no hay dudas, entonces esto es lo que estaríamos acabando. Estoy viendo que nos sobra el tiempo, ¿no? Podemos resolver un ejercicio, un final, tal vez, si están de acuerdo, pero lo haríamos un poco más rápido. También un final toma toda una clase, ¿no? Pero antes, quiero que comunicarles, ¿no? Alguien que me comunicó antes de entrar a clases de que el examen, viendo las fechas, me dijo que no puede pasar de esta semana. Ya, y me dijo que les pregunte a ustedes qué día quisieran dar examen. Y, o sea, si están de acuerdo o sea, no se puede dar el siguiente sábado.
eso sí, les anticipo, porque como es 3 de julio, he dicho por ahí dictan que es feriado o algo y luego no van a querer dar examen o no sé. Así que eh, esa parte les quería comunicar en qué día están de acuerdo dar su examen. En horario de clases o viernes estarían de acuerdo, o jueves, no sé. Bueno, no creo que quieran dar el lunes o martes, ¿no? Puede ser jueves, Viernes, o viernes. Viernes, yo les diría el viernes, ¿no? Así tienen más tiempo para estudiar todo y ya el viernes dan su examen, ¿no? Ahora, en qué horario podría ser el viernes, siendo el viernes, ¿no? Porque me dijo que le tengo que avisar, ¿no? Terminando la clase, así que tienen que hablar en qué horario del viernes quisieran dar su examen. En la tarde, o si podría ser. Ya, no hay problema. Yo lo que estaba pensando es que su examen podría ser tal vez a las 6 o 7, digamos, ¿no? Ya donde no hay clases que sepan, no hay nadie en la carrera, al menos no pasamos creo, clases ahora, creo, no estoy muy seguro, pero creo que sería el horario, digamos, más donde todos estamos más sueltitos, ¿no? Si Aux a las 7 estaría bien el viernes. Ya, entonces le voy a comunicar al Inge sobre el examen que va a ser a las 7 y en el grupo igual, ¿ya? Ahora, si están de acuerdo, también pueden resolver un examen ahora o quieren que sea otro día, digamos, ¿no? Por legalmente tendría que ser otro día, ¿no? Ya, a ver, aquí dice que podemos hacer una encuesta. Ya, ya le voy a preparar la encuesta entonces hasta las 12 y les voy a mandar ya. La encuesta solo va a ser para hoy porque el Inge quiere ya una fecha ya nomás. Y, y bueno, pero al menos el examen, eso sí, no creo que varíe del viernes porque, como les digo, no creo que queramos dar más antes, ¿no? Es más tiempo para estudiar también, ¿no? Entonces sí, les mandaría una encuesta y si el Inge me dice otra cosa, también les voy a avisar ya sobre eso. Entonces, pero sí, su examen sería el viernes. Ahora el horario estaría por definirse ya. Ahora, ¿están de acuerdo en fijar otra fecha para pasar clases y resolver así exámenes finales? O sea, podemos entrar a finales nomás ya, ¿no? O quieren acabarlo nomás ya hoy, depende de ustedes, ¿no? sí puede ser 2 clases. Claro, claro. Bueno, hoy día tendremos, digamos, que hacer una parte y luego en otra clase, ¿no? Otra, porque también el tiempo es corto, ¿ya? Así que depende de ustedes. O sea, hoy día hacemos una parte más, hasta donde alcancemos resolviendo un final y ya. Eso en la encuesta lo vamos a ver. Ahora, sobre las dos clases, eh, ya, ¿saben qué? Tienen razón, mejor haremos 2 clases y se los preparo. Es que tampoco, ahorita voy a tener que buscar un examen, digamos, y, o sea, que no sea, que sea un poco un reto, ¿no? No tan normal, ¿no? Pero eso sí, advertirles que en los exámenes puede entrar desde combustión hasta esto, tal vez de las bielas, ¿no? Así que eso sí, al examen final entra todo, no es nada. Y muy probable entre tal vez los de las bielas, porque no han dado examen de esa parte y sí ha avanzado. Eso sí, va a entrar preguntas de lubricación, por si acaso, eso, estarlo estudiando. Y como les dije, vamos a hacer una práctica de lubricación que es teórica, no hay ejercicios, solo es copiar lo que está en el libro y ya eso, no se preocupen. Y sobre la entrega de prácticas, por si acaso, no tenía esperado que sea para el viernes, así que
va a ser para el 3 de julio todo, ¿ya? El 3 de julio se acaba entrega de prácticas ese día, hasta la medianoche, ¿ya? Por si acaso ya le estoy advirtiendo acá. Eh, ya, ahora de las fechas de las clases, ¿les parece que pasemos el martes y el jueves? A las 6, digamos, ¿no? Sí, estaría bien, Auxi. Ya, entonces, no se olviden, no se preocupen de que esas clases van a ser grabadas también, ¿no? De eso no se preocupen de las clases. Y ¿qué dicen? Miércoles. Depende de ustedes, puede ser martes o miércoles, digamos, ¿no? Para para que no se aburran conmigo, también les digo martes y jueves, ¿no? Con un poco de espacio. Que sea martes y jueves, ¿ya? El, a las 6, así se los preparo también bien, si qué preguntas y lo vamos a resolver, ¿ya? Como les digo, es un poquito más largo esto de los finales, ya que puede entrar combustión, con efecto altura, digamos, ¿no? Así que no es algo, digamos, de un solo tema, hay que recordar todo, ¿no? Así que, entonces estaríamos quedando que nuestra clase extra va a ser el martes y el jueves, ¿ya? Y las entregas de prácticas hasta el 3 de julio. Todo, por favor. Eso sí, porque también el Inge ya me pidió nota de las prácticas y vea que les voy a mentir, apenas de revisar la práctica 1 y 2. Así que a mí me va a faltar tiempo igual para sacar notas, ¿ya? Eh, Sobre sus prácticas, por si acaso, una advertencia a los que tienen menos de 30, no van a, difícil que les jale nota ya hasta 51. Así que no, intenten hacer todo ya. Les estoy dando que entreguen todo para el sábado ya. Y los que han entregado en su momento, obviamente van a tener un puntaje más elevado, ¿no? Sí. Como les digo, las prácticas pueden mandarlas. Obviamente, los que hayan entregado, digamos, en su momento van a tener, obviamente, más puntaje, ¿no? Porque han entregado en su momento y ya después por menos nota o por la nota normal, pero ya no va a ser lo mismo, ¿no? Los que sí han entregado, obviamente, digamos, si tienen 10 del ejercicio, de los 10 puntos del ejercicio, tal vez puedan